Efectivamente, las superficies de una aeronave se dividen en superficies primarias y secundarias. El día de hoy vamos a ver, bueno, vamos a repasar los movimientos de una aeronave, que fue un tema que vimos antes del examen. Y también vamos a ver lo que son las superficies de control, superficies hipersustentadoras, antisustentadoras, winglets y unos pequeños dispositivos conocidos como generadores de vórtices. Sí, José, no te preocupes. Ok, bueno, para empezar vamos a repasar los movimientos de una aeronave. Hablando de movimientos controlados, vimos tres movimientos principales. El movimiento de alabeo, que es el que consiste, es el movimiento que se realiza respecto al eje longitudinal, es decir, al respecto al fuselaje, por así decirlo, de la aeronave. El de cabeceo, que es el movimiento que se hace respecto al eje transversal, es decir, de punta a punta del ala. Y el de guiñada, que es el que se hace respecto al eje vertical de la aeronave. Y podemos ver en esta primera animación el movimiento de alabeo, el cual efectivamente se realiza gracias a los alerones. Posteriormente tenemos el de cabeceo, que se realiza mediante el timón de profundidad o elevador. Y por último el movimiento de guiñada, que es el que se realiza gracias a el timón de dirección o rudder. Podemos ver la superficie de control, pero para eso primero vamos a ver las partes de un avión. Yo sé que la mayoría de ustedes a estas alturas pues ya ubica perfectamente cuáles son las cinco partes principales de una aeronave. Para aquellos que no lo ubican, me podrían ayudar sus compañeros que sí los conocen, mencionando las cinco partes principales de una aeronave, o de un avión en este caso, mejor dicho. Profe, ¿sí me escucha? Sí. Ahora sí ya. Perdón, yo pude resolverlo. Pues sería el fuselaje, el ala, el timón de elevación, el rudder, el de dirección y los motores. Ok, fuselaje, ala y motores son tres de los cinco principales. Los otros son dispositivos que se encuentran en cierta parte del avión. ¿Cómo se llama esa parte del avión? El empenaje, Así es. Cuatro. Y por último nos falta un quinto elemento que no se puede ver en esta imagen. El tren de aterrizaje. Exactamente, el tren de aterrizaje. Esos son los cinco componentes principales. En este caso vamos a enfocarnos en el fuselaje, que es el donde se transporta la carga, la que alberga a los pasajeros, etcétera. Parte del fuselaje pues es la cabina de pilotos. Tenemos también los motores, que pues en este caso no nos vamos a enfocar en ellos porque no es el tema, no es la materia. El ala, que obviamente al ser la clase de aerodinámica pues se enfoca específicamente en esta superficie, así como también en los componentes del empenaje, que son el estabilizador horizontal y el estabilizador vertical, los cuales albergan ciertos dispositivos como lo son el timón de profundidad, el timón de dirección, los trim tabs del elevador y del rudder, etcétera. Entonces, hasta ahí vamos a ver esas partes y vamos a ver superficies adicionales. ¿Cuáles son estas? Pues las superficies de control. Y los tres movimientos que ya vimos se realizan o se controlan mediante estos dispositivos. Los primeros de ellos son los alerones. Los podemos ver aquí en esta diapositiva indicados en color rojo y son superficies que se encuentran en el ala, ubicados cerca del borde de salida y dependiendo de la complejidad y el tamaño de la aeronave, podemos encontrar un solo juego de alerones o varios alerones. Por ejemplo, una aeronave de gran tamaño, como un 787 o una 380, podemos encontrar alerones de alta velocidad y alerones de baja velocidad. Esto se debe a que como alcanzan altas velocidades esas aeronaves, pues el efecto que tiene una ligera variación del ala, pues genera un movimiento, un momento más grande. En este caso, los que estamos viendo son alerones de baja velocidad porque están ubicados cerca de la punta del ala. De esta manera, un ligero movimiento de estas superficies, al estar ubicadas lejos del centro de gravedad, va a generar un gran momento. Por lo tanto, se utilizan a baja velocidad. Cuando se tienen altas velocidades, es decir, de 600, 700 kilómetros por hora, se utilizan otros alerones adicionales que están más cerca del fuselaje, ya que estos al ir a estas aeronaves al viajar a una velocidad más rápida requieren menos fuerza para generar un momento de ese tipo.
y pues estos se conocen como alerones de baja velocidad. Sin embargo, aquí en esta imagen estamos viendo únicamente los alerones de baja velocidad, que son los que se encuentran en la mayoría de las aeronaves. Para poder realizar el movimiento controlado del cabeceo, tenemos el timón de profundidad, que también se conoce como elevador, y es una superficie que podemos encontrar en el estabilizador horizontal. La podemos ver en esta diapositiva en color rojo, y al estar ubicado lejos del centro de gravedad de la aeronave, generan un momento, y lo que hacen es que deflectan el aire hacia arriba o hacia abajo, y esto pues obviamente genera un cambio en la estabilidad de la aeronave, generando así que o se eleve o descienda. Tenemos también el timón de dirección, que también se conoce como rudder, y similar al timón de profundidad está ubicado en el empenaje, solo que esta vez o este dispositivo está ubicado en el estabilizador vertical y funciona de la misma manera. Al moverse hacia un lado o hacia el otro, deflecta la corriente de aire hacia un lado o hacia el otro, y esto genera un movimiento, un momento respecto al centro de gravedad de la aeronave. Y estas son las tres superficies de control principales. Uno de sus compañeros mencionaba unos dispositivos más pequeños ubicados en estas superficies que se conocen como trim tabs. Esos dispositivos lo que permiten es generar un ajuste fino de los momentos. Es decir, si el avión está volando recto nivelado a altitud crucero, está efectuando operación de vuelo crucero, y se tiene ciertas condiciones de aire que hacen que el avión involuntariamente haga un movimiento de a lo mejor de cabeceo negativo, es decir, que el morro apunte hacia abajo y por ende el avión descienda. Los pilotos tienen ciertas herramientas en la cabina de pilotos que les permite mover estos trim tabs de tal manera que provoca un ajuste fino para compensar ese desequilibrio generado por la corriente de aire, y de esta manera mantener un vuelo nivelado. Estos dispositivos se conocen como trim tabs y son pequeñas superficies que se encuentran adjuntas en las superficies de control, que son los alerones, el timón de profundidad y el timón de dirección. Volviendo a nuestro diagrama principal, ya podemos agregar entonces el alerón, o los alerones, mejor dicho, el elevador y el rudder. Sin embargo, todavía tenemos ciertas superficies en esta imagen que no hemos descubierto, y estas son las superficies hipersustentadoras. Como su nombre lo indica, son superficies que aumentan la sustentación del ala. Sin embargo, lo hacen de manera momentánea o temporal. Esto quiere decir que solo se utilizan durante ciertas etapas o ciertas fases de vuelo. Más adelante vamos a ver lo que es una fase de vuelo. ¿Para qué se utilizan estas superficies? Pues con la intención de aumentar el valor del coeficiente de levantamiento máximo durante ciertas etapas, y así, por ejemplo, reducir la velocidad que se requiere para poder mantener cierto nivel de sustentación o cierta fuerza de sustentación. ¿Dónde nos interesa esto? Pues durante el despegue y el aterrizaje, porque requerimos menor velocidad para poder elevarse debido a las condiciones de la longitud de la pista de aterrizaje. Dentro de esta categoría de superficies hipersustentadoras, tenemos varios dispositivos que tienen distintas configuraciones. Sin embargo, los dos dispositivos principales o las dos categorías más importantes de superficies hipersustentadoras son los flaps, que los podemos encontrar al borde de salida del ala, pero más pegados al fuselaje, y los slats, que funcionan de forma similar, pero estas se ubican en el borde de ataque del ala. También existen flaps de borde de ataque como el flap Kruger, pero la mayoría son de borde de salida, como los sencillos, como los empotrados, los ranurados, el flap Fowler, que es el que se utiliza en aeronaves grandes, que son los que van por etapas, etc. Y podemos ver aquí, en este caso de un Cessna, pues un tipo de flap que es sencillo. Es esta superficie que podemos ver que está deflectada cerca del fuselaje. Algunas aeronaves, como son muy simples, incorporan un dispositivo que se llama flaperón, que es una combinación de flap con alerones, es decir, que se pueden usar distintamente como alerones para generar el movimiento de ala B o de la aeronave,
o como flaps al moverse conjuntamente en ambos lados del ala para poder aumentar la superficie de contacto del ala y así generar mayor sustentación a menor velocidad. Tenemos otro tipo de flap que sería el flap ranurado, que es el que podemos ver aquí en esta aeronave, que funciona de manera similar al flap simple, solo que esta vez permite el paso del aire entre la superficie del ala y la parte donde comienza el flap. Tenemos también otro tipo de flap, que es el flap de intra 2, donde únicamente se deflecta la parte del ala que está por debajo del perfil, es decir, en el intra 2, mientras que la parte del extra 2 se mantiene constante o sin movimiento. Y por último tenemos uno de los más complejos y más utilizados, que es el flap folder, que es aquel que consta de distintas etapas, es decir, dependiendo de las condiciones de vuelo, se puede ajustar para extenderse en mayor o menor medida. Y es esta parte que vemos aquí. Probablemente muchos de ustedes se hayan dado cuenta de este tipo de dispositivos, de este flap folder, cuando han tomado algún vuelo, cuando se han subido a un avión. Y de hecho, por normatividad, aunque sea en la posición más baja, pero todas las aeronaves deben despegar con los flaps desplegados. Así que si alguna vez van ustedes en una aeronave y ven que por alguna razón no ha despegado los flaps, desplegado los flaps, aunque sea un poco, por favor avísenle en la sobrecarga. A mí me pasó una vez, un caso personal, me pasó me tocó la situación en la que el piloto había comenzado la carrera de despegue y todavía no había desplegado los flaps y me percaté de eso. Sin embargo, en cuestión de segundos ya me di cuenta que el piloto al parecer se percató de que no había extendido los flaps, quiero pensar que mediante una alarma, y empezó a desplegarlos, pero durante la misma carrera de despegue, así que no hubo mayor problema. Pero estos dispositivos sí tienen que estar desplegados, aunque sea al mínimo, cuando van a despegar o aterrizar. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No. Ok, muy bien. Posteriormente tenemos los slats, que son superficies en el borde de ataque. Y si se fijan, no es otra cosa más que una extensión del perfil aerodinámico. En este caso, podemos ver que están desplegados de esta manera mediante unos brazos que permiten modificar la forma del perfil aerodinámico al extender su borde de ataque. Y acá podemos ver, por ejemplo, si no me equivoco, es Upside dice de hecho, un Airbus A318 con los slats desplegados, que son estos de aquí que podemos ver en esta imagen. Asimismo, esta aeronave, este A318, cuenta con flaps tipo folder que están desplegados en el borde de salida del ala. Los podemos ver aquí en esta región de aquí, en esta parte. Y aquí ahora sí ya podemos ver el quinto componente principal de una aeronave, que es el tren de aterrizaje. Así como, perdón, bueno, antes de continuar, ahora sí ya podemos agregar en nuestro diagrama general lo que son los flaps de estos dispositivos de aquí y los slats. Pero todavía nos queda dos superficies por indicar en este diagrama. Vamos a ver a continuación uno de ellos, que son las superficies antisustentadoras. Podrá sonar un poco irónico que queramos disminuir la sustentación cuando realmente pues el ala tiene como propósito principal generar sustentación, compensar el peso de la aeronave y mantenerla suspendida en el aire. Entonces puede sonar un poco raro que sea necesario a veces reducir la sustentación. ¿Alguien me puede dar un ejemplo o alguna idea de cuándo es necesario reducir la sustentación generada por el ala? Aterrizar. ¿Perdón? Al aterrizar, el avión ya no necesita generar sustentación, al contrario, tiene que mantenerse pegado al suelo para frenar. Ok, entonces en ese caso estaría funcionando como un spoiler de un automóvil, efectivamente. ¿Algún otro ejemplo, algún otro momento en el cual queramos desplegar este tipo de dispositivos, estas superficies? Yo sé que lo hacen igual durante la aproximación para ir Exacto. frenando poco a poco y ir manteniendo una mínima velocidad, pero todavía manteniéndose en el aire, ¿no? Para que no caiga. Exactamente. Exactamente, durante la etapa del descenso, aproximación y senda de planeo, que es cuando se requiere reducir la velocidad generada por el movimiento de cabeceo negativo.
Obviamente es necesario descender, por lo tanto se llevan a cabo diferentes maniobras o diferentes procesos. Uno de ellos pues es obviamente reducir la potencia de los motores, casi siempre dejándolo en ralentí. De esta manera pues ya no se genera empuje adicional y también moviendo el morro hacia abajo para poder bajar la aeronave, descender la aeronave. Todos estos movimientos generan debido a la gravedad, pues un aumento en la velocidad. Sin embargo, lo que se requiere es disminuir esa velocidad también. Por lo tanto, es necesario interrumpir el efecto de la sustentación o frenar, por así decirlo, de cierta manera, el avión, la aeronave. En la fase de descenso, efectivamente. Y estos dispositivos se conocen como spoilers o aerofrenos y están indicados aquí en esta diapositiva en color rojo. Se encuentran sobre el extra 2 del ala y lo que hacen es que deflectan el flujo de aire hacia arriba, caso contrario de lo que hace el ala naturalmente, que es deflectar el flujo de aire hacia abajo. Aquí podemos ver en el caso de ya del aterrizaje cómo se utilizan como como frenos, perdón. Bueno, sí, aerofrenos. Ya una vez que se entra en contacto con la pista de aterrizaje, se desplegan para ayudar a reducir la velocidad de la aeronave ya una vez en tierra. E involucran todo este sistema, todos estos componentes. Y acá en esta otra imagen podemos ver cómo se utilizan durante el vuelo, ya más bien en la etapa de descenso, aproximación, y vemos que tienen cierta inclinación. No son dispositivos binarios, es decir, no se activan o desactivan, sino que tienen distintos niveles de activación en función de qué tanto se requiere frenar a la aeronave. Ya podemos agregar a nuestro diagrama general los spoilers. Sin embargo, nos falta un dispositivo. Uno de sus compañeros lo mencionó y son los winglets. Si bien los winglets tal cual pertenecen a una categoría de dispositivos que son dispositivos de configuración de la punta del ala, pues son los más utilizados. Sin embargo, existen otros. En esta clase no me voy a enfocar en los demás dispositivos, sino que voy a hablar únicamente acerca de los winglets, que son los que más se utilizan a nivel pues prácticamente mundial. Estos se utilizan porque una de las componentes de la fuerza de sustentación es la resistencia inducida, es decir, la resistencia generada o derivada de la sustentación. Vimos en la parte del perfil aerodinámico y fuerzas aerodinámicas que existe una fuerza resultante derivada de la interacción entre el objeto y un fluido en movimiento. Esta fuerza resultante se divide en dos componentes: la componente vertical, que es la fuerza de levantamiento, y la componente horizontal, que es la fuerza de arrastre o resistencia. Sin embargo, esta fuerza de arrastre o resistencia se conoce como resistencia inducida, porque existe otro tipo de resistencia que es la resistencia parásita, es aquella generada por las protuberancias o la- los dispositivos como antenas o superficies que no generan sustentación. Sin embargo, hablando de resistencia inducida, pues es una de las componentes de la fuerza de sustentación. Y esta actúa paralela al flujo de aire, es decir, a lo largo del perfil aerodinámico. Sin embargo, dependiendo de la configuración de la geometría de alar, en el caso de una ala en flecha, pues esta resistencia también se va a generar hacia las puntas del ala, de tal manera que el flujo de aire ya no es únicamente paralelo al fuselaje, sino que también va a tender a alejarse de él, acercándose a la punta del ala. Debido a que la sustentación se genera gracias a la diferencia de presiones entre el intradós y el extradós, el flujo de aire que está en el intradós, es decir, que está en la parte inferior del ala empujándola hacia arriba, al acabarse el ala, pues va a tender a pasarse al extradós, de tal manera que va a generar un torbellino, un vórtice, y estos generan resistencia al avance derivada del efecto del ala. Aquí podemos ver una animación en la cual se tiene una prueba experimental donde se coloca humo y se empuja, por así decirlo, o se desplaza un avión a través de esa cortina de humo. Y se puede ver claramente el efecto de la diferencia de presiones en el ala al llegar a la punta de la misma. Podemos ver que se generan unos torbellinos de gran tamaño
debido a esta condición. Lo que hacen los winglets es que disminuyen el tamaño de esos torbellinos porque prolongan la distancia que tiene que recorrer el aire del intra-2 para llegar al extra-2, perdiendo energía conforme se va desplazando y generando torbellinos de menor tamaño. Es importante resaltar que no se eliminan esos torbellinos, siempre van a existir, simplemente se reduce su intensidad, es decir, se hacen torbellinos cada vez más pequeños. Y esto pues ayuda a disminuir la resistencia mediante la manipulación de las puntas del ala. Para lograr esto se utilizan varios dispositivos, entre ellos los winglets, y los podemos ver por ejemplo aquí en esta imagen, que vendría siendo esta región de aquí, la región de la punta del ala que tiene cierta desviación o deflexión hacia arriba. También se pueden encontrar winglets negativos, es decir, que la desviación sea hacia la parte del intra-2, pero eso se utiliza más en planeadores o aeronaves pequeñas. En aeronaves más grandes se utiliza este tipo de winglet o variaciones como lo son los charklets, que es una combinación de dos winglets. Podemos ver también en esta otra imagen otro winglet, que es muy similar al que vimos en la imagen anterior y pues esta es prácticamente la estructura o la geometría que tiene un winglet ubicado en la punta del ala, obviamente. Y ya con esto terminamos la descripción de nuestro diagrama general de las partes de una aeronave, incluyendo las partes principales, las superficies de control, las superficies hipersustentadoras, superficies antisustentadoras, así como también los winglets. Otro dispositivo que se utiliza para mejorar la eficiencia aerodinámica en una aeronave son los generadores de vórtices. ¿Alguien ha escuchado hablar acerca de estos dispositivos? Son como pequeñas aletas por encima del ala o del motor. Lo demás que nada O- del ala, que yo recuerdo. ok. ¿Alguna idea para qué sirven? Para generar, como usted dice, vórtices y así es el aire que pasa por ahí, el flujo, no se desprenda tan rápido del ala y pueda estar pueda tomar más, sería más área de la superficie del estrado. Ok, muy bien, efectivamente así es como funcionan. Pero es irónico, ¿no? Si con los winglets queremos disminuir el tamaño de los vórtices, ¿por qué querría yo generar vórtices? La idea es disminuirlos, ¿no? Para Erradicarlos. reducir la resistencia. Sí, pero Digo, los la generadores. turbulencia, la turbulencia. Ok, exactamente. Los generadores de vórtices son dispositivos muy pequeños cuya longitud es del orden de magnitud del espesor de la capa límite que se genera en el extrados y su propósito es crear y mantener un vórtice en el flujo de aire. Prácticamente se van a encontrar ubicados en las superficies que generan sustentación, es decir, el ala, pero también los podemos encontrar en algunas aeronaves en las superficies de control, como por ejemplo el elevador o los alerones. Y esto pues con la intención de mejorar el flujo de aire alrededor de estas superficies. Tienen dos funciones principales cuando estamos hablando de velocidades transónicas, pues evitar la pérdida de control debido a la interacción con ondas de choque, es decir, disminuir la velocidad local de tal manera que no se generen ondas de choque y la otra es retrasar la separación de flujo en ángulos de ataque elevados a bajas velocidades subsónicas, que es para lo que se utilizan principalmente. Y efectivamente, estos dispositivos prolongan el desprendimiento de capa límite, es decir, a elevados ángulos de ataque, pues aumenta el espesor de capa límite y llega un punto en el que la viscosidad ya no permite que el aire permanezca adherido a la superficie de tal manera que se desprende. Y esto genera una diferencia de presiones no tan grande, una distribución de presiones que no favorece la sustentación y es cuando se entra en pérdida. Sin embargo, al generar pequeños vórtices sobre la superficie del extra 2, lo que se hace es que se disminuye el espesor de la capa límite, retrasando el desprendimiento de la misma, y esto hace que todavía se pueda tener sustentación a esos ángulos de ataque elevados. Ventajas: aumentan el valor del CL, la gráfica de CL contra alfa y el valor de CL máximo del ala, de tal manera que podemos tener un mayor coeficiente de levantamiento máximo. Sin embargo, el contra es que disminuyen el valor de ángulo de ataque de entrada en pérdida. ¿Ok? Sé que suena contradictorio, pero es una de las características de estos generadores de vórtices.
Y aquí podemos ver una imagen en el extra 2 de una aeronave donde podemos ver estos dispositivos. Si se fijan, son muy pequeños. Prácticamente el tamaño o la altura de estos dispositivos son del mismo orden de magnitud que del espesor de la capa límite. Son estos que se encuentran aquí en la parte superior del ala, en el extra 2. ¿Alguien me puede decir dónde más ha notado la presencia de estas superficies que no sea en un avión? En alerones de Fórmula 1 y en la parte de atrás de arriba del parabrisas de los autos GT. Efectivamente, se venden, los pueden adquirir como dispositivos aftermarket de vehículos, sobre todo deportivos. Aquí podemos ver la parte del toldo de un carro que, a juzgar por su forma, o es un Volkswagen o es un BMW. Y podemos ver en esta región de aquí ese dispositivo que se puede adaptar. Y estos generadores de vórtices lo que hacen es que el desprendimiento de flujo que ocurre una vez que empieza a a ir hacia abajo la geometría del toldo o del vidrio trasero, pues estos ayudan a que se mantenga todavía más tiempo adherido a esa o más distancia adherida del flujo y reducir la resistencia generada por el movimiento del aire alrededor del vehículo. Es muy común verlo sobre todo en carros deportivos porque las velocidades que alcanzan son mayores. ¿Cuál es la eficiencia? Habría que investigar, habrá que ver estudios de CFD en los cuales se indique cuál es la importancia o cuál es el beneficio de utilizar estos dispositivos, si realmente generan un cambio significativo o si la reducción de arrastre es insignificante. Habrá que analizarlo. ¿Dudas hasta aquí acerca de las superficies primarias y secundarias de las aeronaves? Yo, profe, No. Bueno, Sí, adelante. sobre la imagen que mostró del avión, sobre los generadores de vórtices, estaba viendo que están intercalados y Ah, en los otros estaban normal. así es. ¿Eso a qué se debe? Cuando estás trabajando con generadores de vórtices, estás trabajando intrínsecamente con el espesor de capa límite, con la capa límite tal cual. Entonces, depende de la aplicación, son las características de la capa límite, es decir, el espesor, qué tan laminar o qué tan turbulenta va a ser, etcétera, dependiendo del número de Reynolds. Y también la ubicación de la capa límite. En este caso, como puedes ver, efectivamente tienen cierto ángulo de ubicación, de colocación con respecto al viento relativo. Y esto se debe a que, dependiendo de las características operacionales de la aeronave, es el tipo de vórtice o el tamaño de vórtice que quieres generar. Obviamente, a mayor ángulo de incidencia con respecto al vector del viento relativo, pues más grande va a ser el vórtice. Pero quieres generar un vórtice que evite el desprendimiento o retrase el desprendimiento de capa límite, no que lo aumente. Entonces, si tú excedes cierto ángulo, vas a generar un vórtice más grande del que te ayudaría a evitar el desprendimiento de capa límite y probablemente vayas a generar un desprendimiento temprano de capa límite. Entonces, la inclinación está en función del vórtice que quieres generar. Es cuestión de optimización. En el vehículo, lo que se busca es generar un vórtice distinto al de una aeronave. Entonces, eso influye en la manera o en la forma de la posición relativa que va a tener cada generador de vórtice con respecto al viento relativo. Ahora, también hay generadores de vórtices con cierto ángulo para aplicaciones en automóviles. Ahí ya más bien depende de la geometría del vehículo y el efecto que tenga en la capa límite, la inclinación de estas superficies, de estos generadores. No sé si contesté la pregunta. Sí, profe, ya quedó bien. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda acerca de superficies primarias y secundarias? Profe, Sí, adelante. los strike también vendrían siendo los mismos generadores de vórtices. Bueno, los que están en el motor. ¿Los que, perdón? Bueno, es que a unos les llaman strike o nice chain. Ah, sí. Sí, los que están en el nacelle del motor, en la cubierta del motor. Sí. Sí, esos sirven de dos formas. Tienen dos propósitos. Más que generadores de vórtices, esos sirven como una especie de estabilizador vertical o inclinado en el ala porque
las nuevas cubiertas de motor tienen cierta forma aerodinámica que contribuyen a la sustentación de la aeronave. Entonces, se utilizan para poder dividir el flujo de tal manera que se cree cierta estabilidad longitudinal. Ok, profe. Así como el estabilizador vertical sirve para mantener la estabilidad longitudinal de la aeronave, así funcionan esos dispositivos en los motores o en las cubiertas de los motores. Sí, profe, gracias. A estas alturas, si estuviéramos en la universidad, lo que haría en este momento es pedirles que salieran ahí al Franco Mexicano y que empezaron a identificar todas las superficies que hemos visto hasta el día de hoy en las diferentes aeronaves con las que cuenta la universidad. Sin embargo, pues desgraciadamente por la pandemia no es posible realizar esta actividad. Pero sí me gustaría que cuando tengan oportunidad de regresar a la universidad, allá al Franco Mexicano, se den una vuelta por las aeronaves que están ahí y traten de ubicar todos estos dispositivos. Sé que la mayoría de ellos ya los conocían y que a lo mejor ya los habían visto en otras clases, pero pues no está de más una especie de repaso cuando se den una vuelta por allá. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que son las actuaciones del avión y el tema de estabilidad. No voy a profundizar en este tema de estabilidad, simplemente voy a indicar los tipos de estabilidad que existen y si a alguien le interesa profundizar en estos temas, podemos programar una asesoría o les puedo compartir bibliografía en la cual se detalla cada una de estos términos. Primero que nada, vamos a ver lo que son las actuaciones del avión. Toda aeronave se diseña, se crea, se construye con un propósito, es decir, con una misión. A este propósito se le conoce como misión de la aeronave. Y no es como que vayamos a mandar a todas las aeronaves a la guerra a cumplir una misión, no. La misión es prácticamente el conjunto de actividades o maniobras, entre otras cosas, que esta va a realizar durante su operación. Por ejemplo, si queremos que la aeronave transporte carga de un lado a otro, pues esa va a ser la misión. Una misión va a ser viajar a elevadas altitudes por distancias largas, con gran capacidad de carga, etcétera. O también a lo mejor por un avión acrobático, pues su misión va a ser la de poder desplazarse de manera con alta maniobrabilidad a través del aire, etcétera. A lo mejor un vuelo comercial, etcétera. Esa es la misión de la aeronave. Y el conjunto de actividades y o maniobras que ésta realiza se conocen como actuaciones de la aeronave. Y dependiendo de la fase de vuelo en la que la aeronave se encuentre, van a ser las actuaciones que va a realizar o los movimientos que va a generar, que va a realizar. Y pues las fases pueden ser despegue, ascenso, descenso, crucero, viraje, aproximación, etcétera. A continuación, podemos ver una imagen en la cual tenemos dos fases o dos misiones distintas. Sin embargo, podemos encontrar las mismas fases o fases similares de vuelo en ambas misiones. En la primera, tenemos una misión de crucero simple, en la cual tenemos la primera etapa, que es la de despegue o take-off, y posteriormente tenemos el ascenso o climb hasta llegar a una altitud de crucero, donde la aeronave va a emplear o va a ocupar la mayor parte del tiempo en esta etapa, en esta fase. Posteriormente va a iniciar el descenso y va a aterrizar. Esta es una misión pues simple, ¿cómo se llama? Compuesta por fases de vuelo sencillas. Sin embargo, podemos tener misiones más complejas que involucren más fases de vuelo. Por ejemplo, el despegue, un primer ascenso, llegar a una altitud crucero inicial, después realizar un segundo ascenso, llegar a otra altitud de crucero, mantenerse ahí un rato, después descender, un patrón de espera en lo que a lo mejor le dan autorización para aterrizar, etcétera, un segundo descenso y el aterrizaje tal cual. Estos son ejemplos de fases de vuelo de la aeronave. Obviamente no estamos contemplando virajes, pero dentro de todas las fases de vuelo, una aeronave realiza ciertos movimientos entre los cuales se encuentran los virajes, que son movimientos controlados para cambiar la actitud o dirección de la aeronave. Durante estas fases, durante estas etapas, el avión lleva a cabo ciertos movimientos controlados, como lo son a lo mejor el movimiento de cabeceo para aumentar la altitud,
el movimiento de guiñada combinado con el de alabeo para generar un viraje controlado, etc. Sin embargo, cuando el piloto no está forzando el movimiento de la aeronave, se espera que esta aeronave tenga cierta estabilidad. Y vamos a ver que existen dos tipos de estabilidad, la estabilidad estática y la estabilidad dinámica. ¿Alguien ha escuchado hablar acerca de estos términos? La estabilidad estática hace referencia a la capacidad de la aeronave de regresar a su punto de equilibrio. Vamos a imaginar que tenemos un cuerpo, entiéndase una aeronave, y esta está en posición de equilibrio. No hay ninguna alteración ni nada, hasta que se somete a una perturbación, la cual altera el equilibrio de esta aeronave, de este objeto, de este cuerpo. La estabilidad estática es la tendencia inicial que va a tener este objeto, que va a tener nuestra aeronave, para volver a su posición de equilibrio. Es decir, que después de a lo mejor de un viento cruzado, la aeronave regresa a su patrón de vuelo rectilíneo uniforme nivelado. Lo que nos interesa en la estabilidad estática es la tendencia inicial a recuperar la posición de equilibrio. No nos importa el tipo de movimiento que va a seguir para regresar a ese equilibrio, sino el hecho de que regrese. Por ejemplo, si se tiene un avión que está volando eh, rectilíneo de manera constante, a velocidad constante, y por alguna razón recibe una perturbación, pues el hecho de que regrese a ese vuelo constante, nivelado, rectilíneo, pues es la estabilidad estática de la aeronave. Cuando una aeronave es capaz de regresar a esa posición de equilibrio, se dice que tiene estabilidad estática. Y es muy importante no confundir los términos. El hecho de que estemos hablando de estabilidad estática no hace referencia a que el avión está inmóvil, simplemente hace referencia al tipo de estabilidad, es decir, que sin manipular los controles va a regresar a esa posición de equilibrio. Es lo que les comentaba ahorita, en el caso de una aeronave, de un avión en este caso, pues cuando ésta sigue una trayectoria rectilínea y a velocidad constante, la estabilidad estática vendrá definida por la tendencia que tiene a volver a dichas condiciones de vuelo. Ahora vamos a ver lo que es estabilidad dinámica y va de la mano con la estabilidad estática. Para que exista estabilidad dinámica, tiene que existir estabilidad estática. Es decir, si después de una perturbación la aeronave no tiende a regresar a su posición inicial o su posición de equilibrio, pues no es estáticamente estable y por ende no va a ser dinámicamente estable. Vamos a ver por qué. Si recuerdan, la estabilidad estática se enfoca en el hecho de que la aeronave regrese a la posición inicial, tienda a regresar a esa posición inicial sin importar cómo lo haga. La estabilidad dinámica se enfoca en la manera en la que el objeto se va a mover a lo largo del tiempo después de haber sido sometido a una perturbación. Es decir, cómo se mueve y si logra regresar a ese punto o más bien cómo logra regresar a ese punto de equilibrio. Podemos tener un cuerpo estáticamente estable, pero dinámicamente inestable, o también puede ser neutro o estable. Vamos a ver los distintos escenarios. Primero, vamos a ver la estabilidad dinámica positiva, en la cual si el cuerpo regresa a su posición de equilibrio, es decir, si es estáticamente estable, lo va a hacer de forma periódica o por medio de una serie de oscilaciones amortiguadas. Y podemos ver en esta imagen que esta línea horizontal es la posición de equilibrio. Por alguna razón, la aeronave recibió una perturbación y se desvió de esa posición. Pero aquí podemos ver que tiende a regresar a esa posición de equilibrio, a esa línea recta. Y lo hace de una manera, ¿cómo decirlo? Controlada, pues. Válgame. Este, gradual, ¿ok? Lo hace de manera gradual. Por lo tanto, estamos hablando de una aeronave estáticamente estable porque tiende a regresar a su posición de equilibrio y dinámicamente estable porque tiende a hacerlo de una manera gradual, aunque también puede hacerlo de esta otra forma. Seguimos hablando de una aeronave estáticamente estable porque tiende a regresar a su posición de equilibrio y aparte es dinámicamente estable
porque lo hace a través de oscilaciones que van reduciendo su amplitud hasta que coinciden con la posición de equilibrio. Si se fijan, las curvas son cada vez más pequeñas, por lo tanto, van disminuyendo la amplitud de esta oscilación. ¿Ok? Aquí estamos hablando de una estabilidad dinámica positiva o un avión dinámicamente estable. Otro escenario es la estabilidad dinámica neutra, es decir, que en este caso el cuerpo regresa a la posición de equilibrio por medio de una serie de oscilaciones no amortiguadas o indefinidas. Es decir, similar al caso anterior, vamos a tener una oscilación, sin embargo, no se va a ver reducida su amplitud, es decir, no se sabe en qué momento va a tender a estabilizarse estáticamente de nuevo. Hablamos de una estabilidad estática positiva, es decir, sí existe, porque vemos que la aeronave tiende a regresar a esa posición de equilibrio, esa línea horizontal. Sin embargo, dinámicamente hablando, tiene estabilidad neutra, porque en ningún momento nos aseguramos de que vaya a regresar a esa posición de manera continua. Va a pasar por esa posición de equilibrio, pero no se va a mantener ahí, al menos no de manera definida o conocida. Sin embargo, pues sí se mantiene en un rango cercano a esa posición de equilibrio inicial. Y por último, tenemos la estabilidad dinámica negativa o cuando se dice que no hay estabilidad dinámica. Y en este caso, el cuerpo tiene oscilaciones cada vez de mayor amplitud. Sigue siendo estáticamente estable porque el avión tiende a regresar a esa posición de equilibrio, pero se pasa. Y luego tiende a regresar otra vez, pero se vuelve a pasar ahora por más ahora por más que anteriormente. Vuelve a tender a regresar a la posición de equilibrio, pero se vuelve a pasar y cada vez se va a pasar en mayor medida, es decir, la amplitud de esa oscilación va a aumentar. En este caso, estamos hablando de una aeronave estáticamente estable porque sí tiende a regresar a esa posición de equilibrio, pero dinámicamente hablando no es estable porque no nos aseguramos de que va a regresar. Pasa por esa posición de equilibrio, pero no se va a mantener ahí. Ahora, cuando estamos hablando de un avión estáticamente inestable, pues cuando después de sufrir una perturbación se va a alejar de ese punto de equilibrio, de esa posición de equilibrio. Ya no va a regresar o ya no va a volver a cruzarse con esa posición de equilibrio. ¿Sí queda claro la diferencia entre estabilidad estática y estabilidad dinámica? O sea, la estática es cuando tiende a, entre más, poco a poco se va estabilizando, ¿no? Pues, valga la redundancia. Y la Claro. dinámica es cuando en lugar de estabilizarse se va saliendo más de sus... No. Del, La estabilidad estática es la tendencia de regresar a su posición, a esa línea. ¿Sí? La estabilidad dinámica es cómo lo hace. Voy a poner en un minuto para poder escribir aquí en la pantalla y explicar ese punto de una mejor manera. Porque ok. si es ligeramente confuso. Al principio sí cuesta un poco de trabajo entender la diferencia, pero ya conforme ven ejemplos es más fácil entenderla. Imaginen que esta línea de aquí es nuestra condición de equilibrio, ¿ok? El avión va volando aquí, ¿ok? A lo largo de esa línea. Si el avión vuela a lo largo de toda esa línea recta, siempre está en equilibrio. Sin embargo, si por alguna razón recibe una perturbación, esa aeronave se va a desviar, ¿ok? A lo mejor se va a mover para acá, ¿sí? Entonces, estáticamente va a tender a regresar a esta línea, ¿ok? Sin importar cómo lo haga, ya sea que lo haga de esta manera, que lo haga así, o que haga esto y luego esto y luego esto y luego esto, o que haga esto y luego esto y luego esto y luego esto. Siempre va a cruzar esa línea, ¿ok?
Cuando, sin importar cómo lo haga, regrese a cruzarse con esa línea, es estáticamente estable. ¿Ok? Cuando no lo hace, es decir, si después de recibir una perturbación, en vez de acercarse a esa línea, se aleja de esa línea, es estáticamente inestable. La estabilidad estática hace referencia a que el avión regrese a esa línea, como sea, no importa cómo lo haga, pero que regrese. Si el avión, después de sufrir una perturbación, regresa a esa línea, a ese punto de equilibrio, esa posición de equilibrio, es estáticamente estable. ¿Ok? Si no regresa, es estáticamente inestable. ¿Sale? Ahora, ¿cómo va a regresar? Para que exista estabilidad dinámica, tiene que haber estabilidad estática. Si no hay estabilidad estática, tampoco va a haber estabilidad dinámica. Porque si el avión nunca regresa al punto de equilibrio, es decir, a esa línea recta, pues obviamente nunca vamos a poder definir cómo regresa, porque nunca regresó. Entonces, si no hay estabilidad estática, si nunca regresa a la línea recta, no hay estabilidad dinámica, porque nunca sabremos cómo va a regresar esa línea recta. En cambio, cuando el avión regresa a esa línea recta, existe estabilidad estática y por ende estabilidad dinámica. ¿En qué consiste la estabilidad dinámica? En cómo regresa. Si regresa de esta forma, es estabilidad estática positiva. Dinámica positiva, perdón. Si regresa de esta forma, es estabilidad dinámica positiva. Si lo hace de esta manera, donde esta distancia es igual a esta, es igual a esta, y así sucesivamente, es estabilidad dinámica neutra, porque sí, en todos los casos tiende a regresar a esa posición de equilibrio, solo que no sabemos con certeza si en algún momento va a permanecer de nuevo a lo largo de esa línea recta. Sabemos que va a cruzar la línea, sabemos que va a regresar a esa posición de equilibrio, más no sabemos si se va a mantener en esa posición de equilibrio. Y por último, tenemos la estabilidad dinámica negativa, que es cuando a lo mejor llega primero un poquito y se pasa, y luego quiere regresar de nuevo, pero se pasa más, y luego quiere volver a regresar y se pasa más. Ahí estamos hablando de estabilidad dinámica negativa. Sin embargo, si se fijan, sigue cruzando la línea recta, sigue volviendo a esa posición de equilibrio. Por lo tanto, es estáticamente estable. ¿Sí se entendió un poquito mejor la diferencia entre estabilidad estática y estabilidad dinámica? Sí, ya. ¿Alguien que todavía no le quede claro? Muy bien. Entonces, así es como se comporta una aeronave estable, ya sea que sea estáticamente estable y tenga distintos tipos de estabilidad dinámica. Y hasta ahí llegaría la clase del día de hoy. Ya con eso cubriríamos los temas de superficies primarias y secundarias de una aeronave de ala fija, que en este caso es un avión, así como también el tema de estabilidad. Y con esto terminaríamos el tema o la unidad de aerodinámica de ala fija. Y empezaríamos la siguiente clase, ya la siguiente semana, con la aerodinámica de ala rotativa, empezando por el concepto de autogiro y evolucionando ese concepto hasta llegar a lo que conocemos como un helicóptero, pasando por dispositivos similares. ¿Ok? Si nadie tiene alguna duda respecto a los temas que vimos el día de hoy, por mi parte sería todo. Les agradezco que el hecho de que hayan atendido esta clase y nos estaríamos viendo la siguiente semana.